requiere la prohibición de enajenar bienes muebles o inmuebles de los que estén sujetos a registro por el término de 6 meses, salvo que dentro de ese término se haya garantizado el pago de perjuicios o haya existido algún pronunciamiento judicial sobre su inocencia. Hechas estas precisiones y bajo la legalidad del acto de formulación de imputación que constata este despacho judicial, corresponde entonces proceder a interrogarlo a usted si va a aceptar o no los cargos. Sin embargo, recuerde que usted tiene derecho a tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades, razón por la cual antes de interrogarlo me permito otorgarle el uso de la palabra para, si es su deseo, un receso para que hable con sus señores defensores, o si ya tiene clara cuál es la decisión que va a tomar, igualmente lo puede hacer. Antes de interrogarle, entonces le pregunto, ¿necesita algún receso o la defensa también considera que necesitan algún receso para hablar, para que tome la decisión correspondiente, teniendo en cuenta que es una decisión trascendental en este proceso para usted? Señoría, no necesito receso. Mi respuesta es... Ya. Gracias. Hecha la manifestación imputado de no requerir un receso para hablar con sus defensores, pues ya debe ser que tiene clara toda la decisión que va a tomar. Despacho a informar. Señor Fabio Andrés Salamanca Dandelino, diputado por usted de la ciudadanía 608-181 de Bogotá. ¿Acepta usted los cargos que le fueron formulados el día de hoy por la Fiscalía General de la Nación como presunto autor penalmente responsable de los delitos de homicidio doloso en concurso homogéneo y sucesivo previsto en el artículo 103 del Código Penal, en concurso heterogéneo con el delito de lesiones personales prevista en el artículo 112, inciso segundo del Código Penal, o no los acepta? No acepto los cargos del delito imputado, ya que no fue mi intención acabar con la vida de ellas. Su manifestación es absolutamente libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorada por su señor defensor. Sí, señora. Hecha la manifestación del imputado de no aceptar los cargos, se da por terminado este acto procesal, siendo las 10:05 minutos de la mañana del día 30 de junio de 2013. A continuación, se le otorga el uso de la palabra al señor delegado de la Fiscalía para que sustente su siguiente petición. Muchas gracias, su señoría. La Fiscalía General de la Nación, en su misma misión constitucional, descrita en el artículo 250, solicita muy respetuosamente se imponga medida de aseguramiento contra Fabio Andrés Salamanca Dandelino, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1013308 de Bogotá. Medida de aseguramiento que debe ser de detención preventiva en un establecimiento de reclusión, teniendo en cuenta que la investigación realizada por el ente acusador existen elementos materiales de prueba que en primera instancia demuestran la materialidad de los delitos de homicidio, la materialidad del delito de lesiones personales, pero igualmente que existe una inferencia razonable de autoría en estos hechos de Fabio Andrés Salamanca Dandelino, teniendo en cuenta los siguientes argumentos. Señala el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal que la privación o la restricción de la libertad del imputado tiene el carácter excepcional. Así, en primera instancia, también lo consagra y lo entiende la Fiscalía General de la Nación. De modo que las normas que se dirigen en este sentido
solo pueden ser aplicadas cuando resulta ser necesaria, adecuada, proporcional y razonables frente a los contenidos constitucionales. Es decir, que cuando se haga necesario una medida y que ella resulte adecuada, proporcional o razonable, pues también es obligación de la Fiscalía General de la Nación analizar esos contenidos constitucionales y solicitar a su señoría como juez de garantía la imposición de una medida de aseguramiento. Esto significa que la restricción de la libertad debe ser ante el fin constitucional que se persigue proteger, de suerte que frente a aquella la medida adoptada se tome necesaria. Esto es, que no existe otra alternativa distinta para garantizar uno de los fines constitucionales a que se refiere el legislador, adecuada por cuanto se encuentra ajustada a la norma procesal penal, proporcional y razonable en la medida en que la afectación al bien jurídico debe acomodarse con la restricción decretada, teniendo en cuenta que aquí la vulneración es de bienes jurídicos contra la vida y la integridad personal. A su turno, el artículo 296 dispone como finalidades que para afectar la libertad personal, cuando resulte necesaria, debe ser para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, o para la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. En este caso, su señoría, la Fiscalía General de la Nación, a través de este delegado, persigue como fin constitucional asegurar también la protección de la comunidad a través de la supresión que de la misma debe hacerse al imputado, esto es, privándolo de la libertad. La medida de aseguramiento que hoy depreca la Fiscalía General de la Nación se encuentra fundamentada en una de las finalidades constitucionales admisibles para su imposición. Fíjese su señoría que de acuerdo con el criterio de la necesidad establecido en el numeral primero del artículo 250 superior, este criterio se erige, como bien lo dejó consignado la sentencia C318/2008, en una guía que debe orientar la imposición de la medida de aseguramiento, a la vez que se trata de un parámetro que se encuentra estrechamente ligada a las tres finalidades allí establecidas. Una, asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. En este específico caso, lo que se pretende como medida necesaria a fin de proteger la comunidad es restringir la libertad al imputado. Es este y no otro el fin sobre el que la Fiscalía le pide, con todo respeto a su señoría, fije la atención, como más adelante se sustentará. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que trata el numeral primero del artículo 307 de la misma codificación y que hoy se pide sea impuesta al imputado Fabio Andrés Salamanca Dandelino por el delito de homicidio doloso en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio doloso en concurso heterogéneo y sucesivo con lesiones personales dolosas, modalidad dolo eventual, de conformidad con los elementos de conocimiento que la soportan, permiten acreditar la urgencia de la misma, pues como ya se dijo, existe un fin constitucional a proteger, además de otros elementos como la gravedad y la modalidad de la conducta punible y el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos que permiten fundamentar, como lo decía la sentencia con suficiencia, juicio de suficiencia, la restricción de la libertad del imputado. Frente al requisito de carácter objetivo, trivial, se muestra un pronunciamiento al respecto, pues las conductas imputadas superan ampliamente los 4 años de prisión a que hace referencia el numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. El imputado entonces constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima. Dispone el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 que el juez de garantías
a petición de la Fiscalía General de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física recogida y asegurados o de la información legalmente obtenida se puede inferir, primeramente, que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos, como el que aquí se señala, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, en este caso de la sociedad. Obsérvese, su señoría, que en primera instancia la norma en cita exige como primer requisito para deprecar la imposición de la medida de aseguramiento el hecho de que existan elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos legalmente que permitan inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta punible. En el presente caso se cuenta con un primer acto que podría bastar para cumplir con la mentada exigencia. Se refiere la Fiscalía a la formulación de imputación que en calidad de autor le hizo a Fabio Andrés Salamanca Landerino por el delito de homicidio doloso en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio doloso en concurso heterogéneo y sucesivo con lesiones personales dolosas. En este acto preliminar, la Fiscalía descubre elementos materiales probatorios que soportan esa imputación fáctica y también esa imputación jurídica de los hechos ya conocidos y que llevarán entonces a concluir que con este material probatorio sirve de sustento para inferir razonablemente que Fabio Andrés Salamanca es el autor de las conductas que en su momento fueron comunicadas. Es una regla sencilla, podría asegurarse que estos elementos y que se hacen referencia tales como el informe ejecutivo, la inspección técnica de cadáver, el informe de accidentes, el informe de primer respondiente, la entrevista de Oscar Juan, la entrevista de Cristian Schneider Castro, la entrevista de Pablo Espina, el informe investigador de campo del patrullero Sotelo, el informe de embriaguez, la incapacidad médico-legal de la víctima Holman, el informe investigador de campo, la plena identidad, la experticia técnica del vehículo TER UO 283, los protocolos de necropsia de las víctimas, de Ana y de Diana, el álbum fotográfico del lugar de los hechos de la inspección de cadáver, el experticio técnico RBQ712, los álbumes fotográficos de los vehículos, las ampliaciones de las diferentes entrevistas, el informe del laboratorio de física forense. Son elementos materiales de prueba, su señoría, que soportan la inferencia razonable y de responsabilidad de la participación de Fabio Andrés Salamanca Landerino en estos hechos. Esos elementos solo lo son, repite la Fiscalía, en torno a acreditar el grado de participación del imputado en los delitos tantas veces referidos. No así frente al fin constitucional de que trata el artículo 310, esto es la protección de la comunidad por el peligro que aquel representa para ella, punto sobre el cual se detendrá este delegado fiscal. Obsérvese, su señoría, que de conformidad con lo reglado en los artículos 287 y 288 del Código de Procedimiento Penal, a la Fiscalía se le impone el deber de contar con un mínimo de elementos materiales probatorios que fundamenten la imputación, y aunque ello no sea una obligación para la Fiscalía, en el presente caso, para efectos de apoyar el acto de comunicación efectuado con anterioridad y ahora para demandar la imposición de la medida de aseguramiento, la Fiscalía los pone en conocimiento de su honorable despacho y, por supuesto, también de las partes donde se van a señalar esas circunstancias de autoría y de responsabilidad. Así las cosas, y de acuerdo al esquema metodológico planteado por la Fiscalía, se observa en primer lugar
que es el primer escollo que exige el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, ha sido superado ampliamente con este descubrimiento de material probatorio que se hace y que se ha hecho alusión. La carga probatoria impuesta a la Fiscalía para el efecto de demandar la imposición de la medida de aseguramiento con estos elementos se encuentra acreditada. Ahora bien, además de la existencia de un mínimo de elementos de pruebas que permite inferir razonablemente esa autoría en los delitos imputados para efecto de imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, el artículo 308 de la Ley 906 exige que se cumpla alguno de los siguientes requisitos: que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, o que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. En este caso, su señoría, la Fiscalía considera pertinente, además porque frente a los otros requisitos de los numerales 1 y 3 del artículo 308, no se cuentan como elementos de prueba que permitan su acreditación al huir al requisito que trata el numeral 2 del artículo 308, pero sí frente al peligro para la comunidad que genera el aquí imputado. Este requisito se encuentra desarrollado en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, el cual reza de la siguiente forma: para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente, a la norma, la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente a algunas de las otras circunstancias, en este caso como la descrita en el numeral 2, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Adicionalmente podrá hacerse esa valoración. Referente a este requisito, sea lo primero precisar que para poder arribar a la conclusión de que la libertad del imputado constituye un peligro para la comunidad, no basta la gravedad y modalidad de la conducta, pues además es necesario que se cumplan los fines constitucionales de la medida de detención preventiva, y de serlo así, pues no de otra manera puede aceptarse el hecho de que se le restrinja la libertad a una persona cuando a la postre ningún fin constitucional se garantiza con tal restricción. En este caso, la Fiscalía persigue como único fin constitucional la protección de la comunidad, pues la libertad del imputado tiene la virtualidad de poner en peligro a la comunidad en orden a la referencia de su comportamiento, que de él se conoce, esto es, ese despliegue que realizó el día de los hechos, que llevó a cabo, en el que resultaron 2 personas fatalmente muertas y un lesionado de gravedad. Aunado a lo anterior, el artículo 310 dispone que de acuerdo con el caso, el juez puede valorar adicionalmente, que no obligatoriamente, cualquiera de las circunstancias descritas en los numerales del 1 al 8 de la misma disposición. En el presente caso, su señoría, la Fiscalía solicita valorar esa circunstancia descrita en el numeral 2, esto es también los delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, reiterando que no es una obligación que se haga, pues ya se dijo, basta con la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Precisando entonces el alcance del contenido del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía propone como esquema metodológico el siguiente: la gravedad y modalidad de la conducta, el fin constitucional que se persigue con la detención preventiva del precado y el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, se reitera como una circunstancia adicional. Primero, sobre la gravedad y modalidad de la conducta punible. De entrada, la Fiscalía General de la Nación, por conducto de este delegado fiscal, se cuestiona: ¿por qué es grave la conducta desplegada por el imputado? En primera instancia, debe afirmarse que la conducta desplegada por la gente no se diferencia
con la de cualquier persona que comete delitos, incluso con la de un criminal que sin apremio alguno se decide por quitarle la vida a una persona. En este caso, el imputado, a sabiendas de que su conducta al conducir en alto grado de embriaguez, grado 3, se encuentra sancionada por la ley de circulación, al igual que era consciente de la sanción penal establecida para un eventual resultado como el ya conocido, doble homicidio y unas lesiones personales, se decidió ese día de los hechos conducir su vehículo Audi en un estado de alicoramiento desproporcionado y a una velocidad igualmente descomunal de 140 kilómetros por hora que condujo al trágico accidente. Es grave porque al imputado no le importó, su señoría, de acuerdo con la teoría de la probabilidad y de la voluntad ya expuesta, poner en riesgo bienes jurídicos fundamentales de todos los ciudadanos, como lo es la vida, como lo es la integridad personal de quienes a esas horas de la noche hacían parte de la circulación en otros automóviles o bien como peatones. Esto causa una alarma social. Por eso, bajo esa gravedad, el legislador ha impuesto una sanción mayor a otros delitos. Eso hace que la conducta bajo ese requisito, su señoría, sea grave. Al imputado no le importó, su señoría, como no le importa a quien acciona un arma de fuego contra una persona, atentar contra la vida de dos personas igualmente jóvenes, profesionales, limitó la vivencia de su propia familia, de sus padres que no cuentan con sus hijas, de sus hermanos, de la tragedia familiar. Porque como ya se dijo, con la imputación dolosa sostenida, que la gente se representó un resultado, lo dejó librado al azar, es que había llamado a un conductor. Sin embargo, decidió asumirlo. Eso es grave para la sociedad. Y por Contreras lo aceptó entonces sin ningún reparo. Es decir, consintió los hechos punibles imputados, los admitió, los hizo propios, como lo hace quien asesina, quien desea matar, quien hurta, quien estafa, etc. Por eso tiene plena validez la comparación que la Fiscalía hace con aquella persona que dolosamente acciona el arma contra otra, o con aquella persona que dolosamente decide arrojarle a otro el carro para lesionarlo o quitarle la vida. Esos hechos, a la alusión de esos fines constitucionales de protección a la comunidad, no obstante las diferentes campañas que se han realizado por los medios masivos de comunicación, son graves, causan alarma social. Vemos todos los días cómo las personas que se encuentran atravesando las vías son atropelladas, levantadas por los carros por la irresponsabilidad de estar conduciéndolos bajo el influjo de bebidas embriagantes. Para nadie es desconocido las tragedias que se presentan. Cada quien que asume tomar y ponerse al volante de suyo sabe, desde el primer momento que se sienta, tal vez haciendo alusión a un tema de funcionalismo, qué puede ocurrir en algún momento de esa naturaleza. Entonces, su señoría, para la Fiscalía es claro que quien despliega una conducta con dolo, porque es con dolo, como aconteció en este caso, es una persona que desconoce el ordenamiento constitucional, porque el derecho a la vida es un derecho fundamental de carácter constitucional, al cual todos los ciudadanos también le corresponde apoyar, garantizar la vida de las personas, de las que se encuentran en el tráfico vehicular y en las calles, ilegal, entendido como marco bajo el cual debe moverse. Si no es así, su comportamiento y por ende la libertad con que pueda desplegarlo representa para la sociedad un peligro y por lo mismo debe ser sustraído del conglomerado social. Se pregunta la Fiscalía General de la Nación, ¿cómo puede atenuarse el estado de incertidumbre en el que se encuentra la sociedad bogotana y colombiana si se deja en libertad al imputado? Un informe de la Policía de Tránsito reproducido el 27 de julio de 2013 por el periódico El Colombiano da cuenta
que en lo que va corrido del año conductores ebrios han ocasionado 212 muertes. Ante este panorama, su señoría, ¿cómo puede sentirse seguro quien sin tomar parte en el hecho accidentalmente se halla en medio de una persona que conduce un vehículo a alta velocidad en un grado de alicoramiento descomunal? Pensamos que nadie, su señor. Mire si además que los bienes jurídicos comprometidos con el actuar del imputado no son de cualquier talante. Esos bienes no se restablecen como sí sucede con el bien jurídico del patrimonio económico o del buen nombre. No, su señoría. Aquí, de manera dolosa, se aniquiló la vida de dos profesionales prósperas que nada tenían que ver ni tenían por qué sufrir estas consecuencias, pues esperaban llegar a su casa. Porque ellas, contrario a lo que en ese momento hacía el imputado, se encontraban laborando. Nunca previeron la posibilidad de que una persona irresponsable, desobediente a la ley, de la Constitución, se le atravesaran los proyectos de su vida y menos aún se le suprimiera el mundo real de la forma como se hizo. Y por eso ese comportamiento es grave. Lo mismo sucede con la tremenda afectación de la integridad física de Holman, conductor del taxi que trágicamente fue arrollado por el imputado y que hoy se encuentra con serias deficiencias físicas y psicológicas que le impiden estar a la par de las demás personas. Ese día se encontraba laborando, buscando el sustento de su familia. Quedó o va a quedar en ese diagnóstico de lo que se ha señalado con una paraplegia de por vida, de no volverse a levantar. ¿Qué daño, qué impacto para la sociedad, qué conducta tan grave frente a esos peligros que puede generar frente a la comunidad? Se trata, como se ve, su señoría, de afectaciones a bienes jurídicos que no se restablecen y que dejarse en libertad al imputado no solo se envía un mensaje equívoco, más de lo que ya lo es por la indiferencia de un Estado legislador incapaz de contrarrestar este fenómeno que se ha convertido en el pan de cada día. Por eso vuelve y se cuestiona para la audiencia, la Fiscalía, ¿qué diferencia existe entre aquel que acciona un arma de fuego y acaba con la vida de dos personas y deja gravemente herida a otra más, de aquella persona que embriagado, omnibulado y consciente de la infracción se decide por conducir un vehículo a más de 140 kilómetros por hora en una ciudad bogotana? La respuesta, pensamos, es ninguna. ¿Acaso es más peligroso el ladrón que mediante la utilización de un arma blanca se decide por despojar de sus pertenencias a un transeúnte y es enviado a la cárcel, que aquel que dolosamente ha acabado con la vida de dos personas y ha dejado lesionada a otras más y no es restringido de su libertad, no es suprimido, así sea, temporalmente de la comunidad? Señor juez, usted como garante de los derechos, no solo del imputado, sino también de las víctimas, del desarrollo constitucional de la sociedad, del Estado, está en la obligación de proteger a los ciudadanos en su vida, en su honra, en sus bienes. Esa disyuntiva en la que se encuentra esto es entre la libertad del imputado y la vida, la integridad física de los agentes pasivos y de la ciudadanía bogotana. La Fiscalía General, con todo respeto, solicita se haga un ejercicio de ponderación de los referidos bienes constitucionales que se encuentran enfrentados y se decida, su señoría, por última opción y con el lleno se sustraiga temporalmente el peligro que representa Fabio Andrés Salamanca, pues recuérdese que él llamó a un conductor elegido y sin embargo no lo esperó. Lo mismo eventualmente pudiera volverse a hacer para causar otra tragedia. Finalmente, su señoría, este delegado fiscal hace ver que no obstante el imputado pues conocer el sinnúmero de campañas de prevención, sanción de la Policía de Tránsito ha hecho en torno a esta problemática, no le importó, por el contrario, se mostró rebelde a la misma ley, a la Constitución, tal como quien está acostumbrado a ella. Respecto a la modalidad,
en que se cometieron las conductas punibles dentro de otro requisito que establece la ley. Son varias las circunstancias que confluyen para concluir que la libertad es un peligro para la comunidad. La primera, frente a esa modalidad de desarrollo, el alto grado de alicoramiento en el que se encontraba. Así lo demuestra el elemento de prueba, 220 miligramos de alcohol etílico. La segunda, a sabiendas de su estado al imputado, sin ton ni son, se decidió a conducir la camioneta, poniendo en peligro a la comunidad. La tercera, a pesar de haberse llamado a un conductor elegido, como lo señaló aquí la Procuraduría General de la Nación, no esperó, no le interesó, asumió su riesgo. La tercera, la velocidad, no solamente el estado de alicoramiento, sino además de su estado, imprimirle una velocidad de 140 kilómetros por hora en un sector residencial, pues demuestra que es una modalidad frente a la conducta y a las circunstancias del hecho altamente cuestionable. La forma como destrozó el taxi en el que se movilizaban las 3 víctimas y las fotos tomadas, que también la Fiscalía las pone hoy de evidencia, son la prueba más fehaciente de la forma de lo que allí sucedió. Finalmente, su señoría, sobre el fin constitucional que se persigue con la medida. Fundamentada la gravedad y modalidad de la conducta, su señoría. El fin constitucional que se persigue con la privación de la libertad del imputado es sustraerlo de la comunidad por el peligro que para ésta representa. De su señoría, como representante también del Estado, pues al ponderarse estos derechos y estos fines esenciales del Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Nacional, debe ponderarse en esos factores para imponerse